Yo les quiero contar ahora una historia, en principio poco conocida y menos valorada, que desmiente un poco ese arquetipo que dice que los españoles hemos inventado muy poco o nada. Y resulta que no. Que curiosamente una de las características de nuestra cultura es que somos gente imaginativa, creativa y tal. Lo que han fallado han sido las instituciones, las empresas y otras cosas, pero no la capacidad de los españoles. Al contrario, creo que somos especialmente creativos e imaginativos. Y les voy a hablar de tres personajes del siglo XIX que en épocas muy distintas, con formaciones muy distintas y con propósitos muy distintos, contribuyeron a una cosa que parecía imposible, que era la navegación submarina. Y cada uno con sus puntos buenos y sus puntos menos buenos, cada uno con sus días geniales y tal, pero así somos los seres humanos y así es la historia. Ya verán que aunque se llevaron muy poquitos años de diferencia, el mundo, como suele pasar, cambia mucho más rápidamente de lo que nos imaginamos. Curiosamente, además, para que no haya ninguna supremacía, eran de tres procedencias completamente distintas. El primero era riojano, de Logroño, el segundo era catalán de Figueras y el tercero era de Cartagena. Los dos primeros ya verán que tenían caracteres comunes, siendo muy distintos, y el tercero era tal. Por supuesto, no son los únicos que participaron en esta aventura, pero sí los más nombrados y los que han dado origen a que repetidamente la Armada Española haya dado su nombre a submarinos operacionales. Cosme García, de Logroño, Narciso Monturiol, el de Figueras, en Cataluña, y por supuesto el más conocido de todos, Isaac Peral, de Cartagena. Y ya verán que lo curioso es que tanto ellos mismos como sus proyectos y sus épocas eran muy distintos. Por cierto, si alguien quiere profundizar en el tema, lo menos que podía hacer era dejar en esta institución mi último libro sobre el tema. He trabajado mucho sobre los tres, pero bueno, aquí hay un buen compendio sobre la figura de los tres. Si se fijan, hay 4 señores en la portada, pero el último, el cuarto, ya es cuando el submarino ya estaba consagrado y tal, y si acaso ideó algunas mejoras y tal. Lo fundamental son los tres precursores que pese a todos los mitos a favor y en contra, demuestran que los españoles han aportado a la ciencia y a la técnica mucho más de lo que parece. El primero es el menos conocido de todos. Tuve, de costumbre, como incomparecencia, sacó el Gobierno Autónomo de La Rioja una beca de investigación y no se presentó nadie. Me presenté yo porque me pasaron en contacto unos amigos y al final lo terminé haciendo yo, no por méritos propios, sino porque nadie se apuntaba. Cosme García, este señor, que lo vemos en la cima del éxito, era el hijo de un carpintero, que luego, como mucho, se puso a hacer guitarras, como algo especial. Este señor no tuvo estudios superiores ni tal, pero nació en 1818 y nació en una época en que todo parecía posible para la gente más humilde. Y él aprovechó las circunstancias. Y no solo en el tema de los submarinos. El tema de la navegación submarina llevaba un amplísimo desarrollo, incluso ya a comienzos del siglo XIX, y se había cristalizado en algo tan elemental como las campanas de buceo. Si tú metes
cualquier recipiente boca abajo en agua, la presión del aire interior no deja que entre el agua. Con lo cual, los primeros aparatos submarinos se llamaban campanas. Eran para rescatar cosas en el fondo del mar de un barco que se hubiera hundido, entonces se metía la campana invertida con algunas personas dentro y recogían del fondo marino lo que encontraran. Esto está documentado desde los tiempos de Alejandro Magno. Y desde entonces pues había intentado mejorar y tal, pero no se había dado ningún avance real. Esta es una campana desarrollada por la edad moderna ya, y era por una cosa evidente que sigue siendo de la actualidad. Los galeones españoles iban con unas cargas riquísimas y bien merecía la pena arriesgar a la gente por rescatar. Siempre pensamos en el oro y la plata, pero recuerden ustedes que en aquellos años incluso un cañón de bronce valía prácticamente su precio en oro. Rescatar el cañón de un barco que estuviera hundido ya merecía la pena. No les digo ya otras que de verdad fueran lingotes de oro, de plata o tal. Simplemente un cañón de hierro o de bronce valía una enormidad y valía la pena arriesgarse para recuperarlo. Esta es un modelo de campana un poquito más evolucionada, ven que lo lleva ya un vapor de ruedas, es del siglo XIX, pero la verdad es que, salvo que era más hermética y tal, no se había avanzado gran cosa. Este es un invento español que es muy gracioso. Fíjese, de 3 pisos, abajo es para las tareas, ven a la gente picando incluso, luego un segundo nivel para las herramientas y un tercer nivel para hacer el tratamiento rápido. Saben, en el momento que se saca algo hay que hacer un tratamiento químico para evitar que se degrade en cuestión de muy poco tiempo, para tal. Pero en el fondo seguía siendo el mismo principio y era simplemente rescatar un barco que va a donde se ha hundido el otro barco y que mata un recipiente, pero claro, el problema era que no podía moverse. Fíjense que le han puesto unas rueditas abajo para poderse desplazar, pero en un fondo marino eso no es un sistema de locomoción. El aire a bordo se acaba prontísimo, era literalmente jugarse la vida de los que querían rescatar. Bueno, ¿y cómo consigue el éxito nuestro hombre, el hijo de un carpintero? Pues lo consigue con 3 sucesivas patentes. Ya desde hacía mucho tiempo en España existía una oficina, se llamaban privilegios entonces, privilegios de invención, que te daban derecho a cobrar unos rendimientos por tu aparato, por lo que fuera. Y curiosamente, Cosme García, su padre era carpintero, él lo que se especializa es en como impresor y como manitas de lo que entonces era nuevo, 1818, primer tercio del siglo XIX, todo lo referente a metalurgia, instrumentos de hierro y acero. Y uno de los problemas cuando se funda el servicio de correos oficial en España es que no encuentran gente capaz de hacer los franqueos de las cartas, capaz de hacer esas fundiciones, además en acero, de tal manera que al imprimir no se deshagan. Saben ustedes que el hierro es muy quebradizo o se deforma, entonces tenía que ser acero, pero que el acero al mismo tiempo era frágil y se partía. Bueno, este señor consigue con su máquina para franquear, la que ven en rojo, consigue un contrato del servicio de correos recién creado en tiempos de Isabel II por más de 25 años. Los primeros sellos de correos, sellos no el sello postal con la efigie, sino del franqueo, la máquina de franquear, con la cual recorre toda España enseñando su manejo y su conservación.
había empezado como impresor, pero donde consigue su éxito comercial y tal, y es una labor personal. Aquí ven otro, ¿ven? Logroño. Esta es una imagen de él, de joven, cuando había conseguido tal, pero lo que les digo, un hombre sin ninguna formación, prácticamente el artesano, que es también lo típico de la primera revolución industrial. La primera revolución industrial es básicamente la revolución del hierro como material para todo y de la máquina de vapor. Y curiosamente la protagonizan no la gente de las universidades, no los que se habían quedado atrás. La protagonizan artesanos, manitas, profesionales, fuera de los ámbitos académicos regulares. Y cuando está viajando por toda España para enseñar el manejo y conservación de su máquina de correos, llega a Barcelona. Y un hombre de Logroño pues ve por primera vez el mar. Y de repente dice, bueno, ¿no se puede navegar por debajo del mar? Y entonces, así de simplemente lo explica, se le ocurre la idea de un buque que navegue por debajo del mar. Y crea esto. Ese es el primer modelo que hace. Fíjense, es un modelo muy sencillito, que es poco más que un bote. Fíjense que lo que tiene se mueve por brazos metálicos, son remos metálicos accionados desde el interior. Y mire que tiene una forma, era para 2 hombres, poco más de 3 metros de largo, pero era de un hecho revolucionario. El casco es de metal, el casco es de hierro. En España hacer cualquier cacharro que fuera de hierro era impensable. No les digo más. En las máquinas de correos, los moldes, lo que quedaba franqueado, no pudo hacerlo la industria española entonces, que estaba todavía en la madera y en técnicas tradicionales. Esto es uno de los primeros buques en España de casco de hierro. Y lo consigue por una compañía que todavía existe, aunque terminó en el INI y luego ha desaparecido la maquinista terrestre marítima de Barcelona, que era de las pocas compañías que era capaz de afrontar una cosa así. Claro que cambiaban los problemas. La madera en los barcos, que durante siglos había funcionado, pero la madera como material orgánico se degradaba rápidamente, los bichos, tal. Pero al pasar al hierro y al acero, el problema surgió con la corrosión. En cuanto entraba agua de mar y no sé qué, el hierro y el acero empiezan a degradarse y pueden ser. Había que conseguirlo y es de los primeros barcos metálicos que se hacen en España. Pero en cualquier caso, él pensó que era simplemente un prototipo, de una manera súper racional, que hubo otros que quisieron con el primer modelo ya lograrlo todo. No, un prototipo pequeñito para probar, para conocer los problemas, para experimentar. Este fue el primero. Miren el segundo. El segundo es esto. Es sorprendente, pero sorprendente el sentido común y lo que aprendió de la experiencia. Fíjese, este cacharro es de 1850 y es del casco completamente metálico. Ya lleva hélice. Pero además, fíjense que las líneas generales recuerdan mucho a las de un submarino actual. Tiene torreta y las líneas son de barco, no de un cacharro redondo. ¿Por qué? Porque los submarinos, hasta la energía nuclear, son barcos que navegan mucho más por encima del agua que por debajo. Entonces el casco no tiene que ser para navegar por debajo, tiene que ser para navegar por encima. Y entonces es un casco de barco. Ya tiene hélice, tiene torreta, porque un submarino tiene que andar por el mar y en el mar hay olas.
Y claro, una ola, si tienes una torreta bajita, pues, te inunda el barco, molesta. No, él ya hace... Y una cosa sorprendente. Si se fijan, en la parte de delante tiene ahí unas rayas que son los timones de profundidad. Un submarino, al entrar en el mar, entra en un medio más denso que el aire y para hacer sus maniobras, por poner una comparación, es como un avión. Necesita mover esos que se llaman timones de profundidad e inclinarlos para que el submarino se sumerja. Y luego levantarlos para que el submarino salga a la superficie. Esto solo se ha descubierto en el siglo XX, pero este submarino ya lo tenía. De que los submarinos necesitan esos timones de profundidad para sumergirse y para salir a la superficie. Es algo sorprendente el sentido común, el sentido práctico de este hombre. Vamos a ver submarinos mucho más sofisticados y tal, y que sin embargo, las líneas generales del casco, una hélice, lo ven, tripala, por supuesto, ventanillas para ver, aunque debajo del mar, en cuanto un poquito crece la profundidad no ves nada, porque está todo oscurísimo. La forma de la proa y la propulsión, que es el gran fallo. El gran fallo es que en aquella época la única propulsión mecánica que había era la máquina de vapor. Y claro, en un submarino en inmersión no puedes tener una máquina de vapor porque lo que consigues es matar a toda la tripulación por falta de oxígeno. Y entonces la propulsión es humana, son gente moviendo la hélice, que claro es, pero hay una cosa muy curiosa, y lo que explica, aquí no se incluye que el barco llevaba un aparejo plegable para navegar en superficie, y luego lo plegaba para sumergirse, y sumergido pues tenía que ser por fuerza humana porque no había ningún sistema mecánico para propulsar un barco bajo el agua. Esa es una limitación, pero es que lo estamos moviendo en unos años en que no había otra propulsión que el vapor. Y claro, el vapor era imposible. Esa es la gran limitación. Este submarino se probó, el otro también, se probó en la Guardia de Barcelona, este se probó en Barcelona y luego oficialmente en Alicante. Dice, ¿por qué en Alicante? Por una cosa muy sencilla. Entonces Alicante era la única ciudad portuaria española que estaba unida por ferrocarril con Madrid. Era para que pudiera asistir la prensa, los políticos y que tuviera... Curiosamente, el siguiente también lo probó en Alicante, no porque Alicante fuera nada especial, sino porque era la única capital española unida a Madrid por ferrocarril y que hacía posible el viaje. Hay informes oficiales, todo el mundo le pone muy bien y tal, pero al final lo de siempre, no le hacen caso, le ponen la excusa de que en esos momentos, cuando hace la prueba oficial del submarino, estaba la guerra de África, la guerra de Marruecos, la de Pring y O'Donnell, y que entonces el Estado no tenía un duro para gastar solo en experimentos, y al final este barco, que ya era bastante más grande, era casi 8 metros, del cual hay pruebas hasta del comandante de Marina de Alicante diciendo que funcionó perfectamente, que tal y que cual, terminó amarrado a Alicante y claro, pasados unos años le reclamaron que su barco estaba ocupando un muelle y que tenía que pagar. Como el pobre hombre había acabado en la ruina, no pudo pagar y le pidió a uno de sus hijos que lo llevara a alta mar y que lo hundiera. A los cazaminas de la Armada lo han intentado buscar con el sonar, pero no ha sido posible. También pasó una cosa, que Alicante ha sido un puerto que, por ejemplo, la guerra civil fue muy bombardeado, se hundieron muchos barcos y tal, y ahora eso es buscar una aguja en un pájaro. Es una pena porque es el primer submarino español con mucho mérito, en algunos sentidos se adelantó muchísimo a su época, el fallo fue la propulsión.
También es verdad que en sus últimos años dijo que tenía un sistema, por ejemplo, de renovación del aire interior, que ese es otro problema de los submarinos, cómo renovar el aire interior cuando está sumergido, y que tenía un sistema de propulsión, pero por desgracia mucha documentación ha desaparecido y a pesar de que la he buscado, pues no hay manera, y a pesar de que la familia me prestó muchas. Esto curiosamente es la patente francesa, ¿se habrán fijado? Que está en francés. ¿Por qué? Porque fue a Francia, cuando en España le dijeron que no, fue a Francia a probar. En Francia le dijeron que no, que tenían un proyecto propio. Es verdad que Francia, por hacer la oposición a los ingleses, que entonces tenían toda la industria, se dedicaba mucho a la experimentación en el siglo XIX, con tal de... Pero Napoleón III lo dijo que no, que tenían un proyecto propio, el Plongeur, que se sumerge. Solo se les hundió 3 veces y en puerto. Tuvieron que dejarlo. Pero al España le dijeron que no. Es curioso, ya veremos que hubo más recorrido. Estas es un poco las características técnicas y tal. Si se fijan, lleva un peso central, que es una especie de peso de seguridad por si falla todo lo demás. ¿Cómo volvía a la superficie? Por supuesto, se hundía dejando entrar agua. A la superficie, pues a base de fuerza humana, a base de bombas. Y lo que ven en el centro del barco es un peso de seguridad. Si falla todo lo demás, soltar el peso y para que el submarino salga a la superficie como si fuera un balón. Pero Cosme García no se redujo a eso. Cosme García se interesó también porque había servido en la Milicia Nacional. Estaba en Logroño, un Logroño amenazado por los carlistas. Su familia era urbana y de artesanos, entonces eran liberales. Y entonces se acostumbró al uso de las armas. Y entonces la cuestión era conseguir armas que en vez de cargarse por la boca, fueran de retrocarga. Entonces, Cosme García llega a patentar hasta 3 modelos distintos de fusiles de retrocarga. 3. El primero se lo rechazan, fíjense, por ser demasiado avanzado y demasiado caro. Porque recuerdan ustedes que los fusiles de avancarga, los cartuchos eran de papel. Para cargar había que morder el cartucho con los dientes, vertías la pólvora en el ánima y luego metías la bola de plomo, apretabas, montabas el arma y disparabas. Este loco quería introducir los cartuchos metálicos con un fulminante en el culote y cuando el arma diera así, se produjera el disparo. El primero le dicen que no, que eso es una barbaridad, que qué locuras dice, en el Archivo Militar de Segovia. Y además quería poner alza y punto de mira para que los soldados pudieran apuntar. Pero qué locura, pero qué dice usted, hombre. Eso, los soldados se van a armar un lío. El primero se lo rechazan. El segundo es este, que lo prueban, que si se fijan es intentar hacer un arma de retrocarga con cartuchos de papel. Entonces, por eso es como una recámara basculante que se levanta así, metes el cartucho y la bala, aprietas, ya queda alineada con el fusil y puedes disparar. Pero había problemas de tal. Y lo que prueba, este es el ejemplar de un solo ejército. Este señor consiguió fabricar en serie el primer fusil de retrocarga de España. Es el mismo sistema, solo que más modificado y tal. Se fabricaron en la fábrica de Oviedo. Y le pusieron pegas. Fabricaron 500 fusiles, está en muchos museos españoles, hasta en colecciones americanas, de Estados Unidos. Lo patentó en Francia, en Inglaterra, en el Reino entonces Unido de Suecia y Noruega, comentándolo favorablemente la prensa alemana, pero le habían impuesto que el cartucho tenía que ser de papel, y claro, ya
había progresado la cosa, todo el mundo quería el cartucho metálico y tal, pero fue el primer fusil de retrocarga fabricado en España, 500 ejemplares. Y si no fue mejor, fue porque no le dejaron, por la miopía de mucha gente. Estas, ¿ven? ¿Lo ven? Sistema García, debe ser un apellido alemán o inglés o algo así. Otra vista. Constan las pruebas que hizo en el polígono de tiro de Carabanchel. Bueno, los militares asombrados, disparando continuamente sin limpiar el ánima del cañón y tal, y no fallaba nunca, pero de siempre. En su lugar fabricaron otro fusil que hubo que cambiar al poco tiempo y comprar los primeros fusiles de retrocarga operativa del ejército español, que fueron Remington americanos. ¿Ven ustedes? En vez de un tubito basculante, era un cilindro que giraba. ¿Ven ustedes? La recámara tiene como un cilindro para que ajustara mejor y evitar los problemas. Bueno, este es el señor ya mayor, más mayor, y este es el primer submarino, de los primeros submarinos que tuvo la Armada, que llevó su nombre, porque al final, aunque demasiado tarde, se reconocen los méritos de la gente. Esto es que, curiosamente, este señor que tanto hizo por el servicio de correos, luego posteriormente se han hecho como homenajes por el servicio de correos, y nadie recordaba que este señor además había diseñado la primera máquina de franquear cartas de la historia de España, que estuvo en servicio más de 25 años. El siguiente es un catalán de Figueras, Narciso Monturiol, hijo de un tonelero. El primero era un carpintero, este era hijo de un tonelero. Y curiosamente, este sí que hizo estudios superiores, pero era una familia muy religiosa, muy católica. Y recuerden ustedes, nació al año siguiente que el anterior, en 1819. Y recuerden ustedes que uno de los focos del carlismo en España en esa época era justamente Cataluña. Su familia era muy religiosa. Su hermano menor fue vocal de la Junta Carlista de Figueras. Los padres querían que hubiera estudiado para religioso, Narciso Monturiol, pero él había salido de la rama revolucionaria de la familia y no quiso saber eso. Se fue a la Universidad de Cervera a estudiar una carrera de letras, luego a Barcelona, luego en Madrid. Teóricamente iba a hacer derecho, al final no terminó ninguna carrera. Él lo que era un publicista del socialismo utópico, de la democracia, republicano, muy radical, muy moderno. Incluso con ribetes de socialista utópico, claro. Está en alguno de los proyectos estos de montar colonias ideales en Estados Unidos. Pero este señor, y estos son sus dos colaboradores, porque es curiosamente completamente distinto al anterior. También fue de la Milicia Nacional y tal, pero lo mismo que el primer personaje, Cosme García, era un artesano, un manitas, un hombre que aprendía de la práctica y de tal. Este no tenía ni idea de cuestiones técnicas y de cuestiones prácticas. Este hombre lo que era otra cosa, era un emprendedor, un activista, un impulsor. Él de por sí no tenía ni idea de mecánica, ni de navegación, ni de nada. Pero era el hombre ideal para montar una sociedad, para hacer propaganda en la prensa, para llamar la atención de la gente, para que a veces también es necesario. Es una pena. Eran dos personalidades que ojalá se hubieran llevado bien, se hubieran conocido, porque los dos son necesarios. El manitas, el hombre práctico, el hombre que tal, y el que sabe difundir y vender la idea. Pero más que inventor, Narciso Monturiol fue eso, fue un propulsor, un emprendedor,
no el hombre que se ocupa de los detalles, no. El que está queriendo vender. De hecho, tuvo penas de cárcel, tuvo penas de destierro, y dicen que la idea se le ocurrió en un destierro en Cadaqués, y vio el trabajo de los buceadores que sacaban coral del fondo del mar. Entonces dijo, qué trabajo más penoso y tal, voy a ver si invento algo para navegar por debajo del mar. Pero lo que les digo, los detalles técnicos no. Los detalles técnicos es que fundó sucesivas empresas y sociedades con gente que sabía de eso. Él lo que era un difusor, un político, pero no un diseñador, no un técnico. Entonces, con estos hombres, para ayudarle, pues, pone en marcha su primer proyecto. Su primer proyecto es el Ictinio. Ictinio, con un griego aproximado, es nuevo pez. Fíjense que es más de un año posterior al que hemos visto antes, y sin embargo es de madera. Que es, claro, los técnicos que había buscado eran los técnicos que entonces había. Un barco metálico les parecía algo. Pero imagínense un submarino de madera. He contado que el metal tiene el problema del hierro y el acero tiene el problema de la corrosión, pero un casco de madera que además tiene que soportar presión del agua, imagínense, las filtraciones tenían que ser tremendas, y en general todo. Era muy ingenioso, pero era lo más que se podía dar con la técnica antigua, de que sus colaboradores no llegaban a más. Y llama la atención porque también se construye en Barcelona, pero lo construyen de madera, mientras que Corne García lo había construido ya en metal. Pero claro, debió ser más barato, más hacedero hacerlo en madera. El Ictinio, el barco pez, que teóricamente para la recolección del coral, que es un barco muy pequeñín, que también funciona a mano, y que, bueno, que además tuvo problemas en la botadura, se rompieron cosas, o sea, quedó más en un intento, pero lo bueno de Monturiol es que sabía difundir muy bien sus ideas, sus hallazgos, y lo que pasa muchas veces con las fuentes, que a veces es muy difícil distinguir entre la realidad y lo que realmente consiguió y lo que se proponía hacer, porque claro, siempre hincha mucho las cosas. Que ese es otro de los problemas, claro, es que la gente te cuenta una historia y luego, mientras que Corne García era un pobre hombre que apenas escribió nada, y entonces no sé, lo único que se sabe es los pocos documentos que han quedado. Pero Monturiol sabía vender sus cosas. El problema es saber hasta realmente dónde llegó. Y muchas veces te das cuenta de que infla las cosas. Esto es una reconstrucción que existe en el Museo Marítimo de Barcelona, a escala y tal, pero vamos, fíjense, está al aire y miren cómo están las maderas. Imagínense esto sumergiéndose en el mar. Con una torreta pequeñita, la propulsión sigue siendo humana, de gente que mueve la hélice y tal, pero la verdad es que este es otro modelo que saca después, cuando se da cuenta de que con la recolección del coral no va a conseguir muchos apoyos oficiales y tal, y proyecta un Ictinio de guerra. Un Ictinio de guerra que es mucho más grande, es mucho más potente y que tiene como armamento, se ve en la torre, ha crecido mucho, una torre redonda, con algunas cosas por delante, pero la torre redonda es con cuatro cañones, una torre de monitor. El monitor era un buque blindado de la época, que llevaba una torre redonda que giraba con cañones y tal, no lo típico de los barcos antiguos, que llevan los cañones fijos en los costados. Pero dices, un submarino para que dispare cañones, en fin, no parece muy... Con muchos aparatos, crea sucesivas empresas, por ejemplo, la navegación submarina, promueve campañas de prensa para suscripciones nacionales diciendo que esto es el futuro de España,
que así España va a tener un arma secreta con el cual va a poder vencer a cualquier potencia, que así vamos a tal. Y este es el segundo modelo, el de guerra quedó sin hacer, el segundo modelo de Ictinio 2 es este, que también está reconstruido en Barcelona, y que en el fondo no es más que el primero perfeccionado. La gran novedad es que intenta crear un sistema de navegación mecánica que funcione tanto en superficie como en inmersión. ¿Cómo? Bueno, en superficie es una máquina de vapor y en inmersión era teóricamente una máquina de vapor, lo que se está intentando hacer ahora, que combinando los combustibles, que en vez de producir CO2 o CO, produjera oxígeno, que fuera respirable para la tripulación. Claro, eso es meter unos componentes complicadísimos que en inmersión pueden nunca funcionar efectivamente. La idea era buena, pero no la llevó a ningún lado. Estos son los cortes. Otra gran idea fue el hacer los submarinos de doble casco. Uno interior, que es donde vive la tripulación y tal, y otro exterior. En el intermedio entre los dos va el agua, el lastre del submarino. Que eso es una cosa que llevan todavía los submarinos actuales, el hacer el doble casco. Uno exterior y otro interior. En el intermedio entre los dos va el agua, que es el que sirve de lastre. Por comparación, en la misma época, un señor alemán, un tal Wilhelm Bauer, proyectó un submarino. Este señor es reconocidísimo en Alemania. Hay un submarino hecho monumento en Alemania, es el inventor del submarino, era alemán. Probó 3 submarinos, los 3 se lo hundieron en pruebas, pero era alemán. Ya saben. Por cierto, era sargento de artillería, no era más. No era ningún diplomado por Leipzig, ni por Hamburgo, ni por Berlín. Y los 3 submarinos que probó, los 3 se lo hundieron. Por cierto, el último era para el zar de Rusia. Pero también se lo han perdonado. Este era el monstruo que había hecho. Rescataron esto del fondo del mar, que fue el primer submarino que construyó, porque fue en las pruebas y hundirse como una piedra. Pero luego, mucho después, mandaron dragas, sacaron el submarino, lo tienen convertido en monumento, en un museo, porque es genial de la muerte. Este es el monstruo, el diablo marino, se lo puso de nombre. Y miren ustedes la sofisticada maquinaria. Gente dándole a la manivela. Pero da lo mismo. Este es otro submarino de la misma época, el primer submarino moderno, primer submarino que hundió otro barco de guerra, un submarino americano, de la Confederación de Estados Unidos del Sur, el Hanley, que curiosamente hace muy poco tiempo lo han rescatado del fondo de... Estaban ahí todos los tripulantes muertos, porque puso un torpedo de botalón, que era una carga con una pértiga en la punta, hundió un barco de la Unión, pero en la explosión sumergió al submarino y se hundió como una piedra. Estaban todos ahí conservados. Toda la tripulación, y hasta los relojes, los lápices, todo lo que llevaban. Hicieron un acto y tal, pero era eso, un submarino que funcionaba a mano, miren ahí a los pobres dándole, y todavía más anticuado y más primitivo que los modelos que les enseñan los españoles. Esta es la visión en superficie. Bueno, este es uno de los submarinos construidos de la Armada, que también lo ha recordado en varias ocasiones. Los que se están construyendo ahora llevan también los nombres de Cosme García y de Monturiol. Y el primer submarino moderno eficaz fue un chico de Cartagena que se llamaba Isaac Peral y que era hijo, para no
Para no seguir con uno de un carpintero, el otro de un tonelero, este era hijo de un suboficial de la Armada. Y además era el segundo hijo. Al primero pagaron los estudios como pudieron, el segundo, que era este, quería ser oficial de la Armada, pero no había manera de pagar los estudios. Al final se arregló, me arregló con una beca y tal. Y luego el tercero. Fueron los tres chicos de la familia Peral. Los tres fueron oficiales de la Armada. Incluso muerto su padre, que murió en Cuba, en la primera guerra de la independencia cubana, de fiebre. Y los tres fueron oficiales de la Armada. El primero, el mayor que Isaac, un señor que curiosamente terminó en la investigación del hundimiento del Maine, el jefe de la comisión española que investigó que fue un accidente, no fue en absoluto un atentado, está clarísimo. Pero, y más famoso por otras cosas. Y el pequeño, que le tocó estar en Filipinas. Los tres murieron muy jovencitos, antes de los 45 años. El mayor en 1902, pero en 1895, y el pequeño Manuel, pues también a poco de terminar en 98. Pero los tres fueron oficiales de la Armada, y sobre todo los dos primeros, gente técnica y gente de verdad muy preparada. Digo gente técnica muy preparada porque ya se nota que es otra época. ¿En qué se nota que es otra época? En que ya es la segunda revolución industrial. Que ya no es solo el vapor y los cascos metálicos. No, en la segunda revolución industrial han aparecido dos cosas que son los motores de explosión y son la electricidad y todas sus aplicaciones. Y eso va a ser decisivo, porque lo que consigue Peral es el primer submarino de motor eléctrico que funciona. Y es más, patenta reformas, es curioso decirlo ahora, reformas decisivas en eso. No el motor eléctrico como por fuera, sino una cosa sorprendente. Los acumuladores, las baterías de acumuladores en aquella época estaban todavía hechas de madera con revestimiento de plomo, para evitar las fugas de los ácidos y de tal. El primero que se le ocurre poner una especie de plástico es a Isaac Peral, y lo patenta, es el primero. Los motores eléctricos, es verdad, al principio pensó en hacer un motor neumático como el de los torpedos, que ya se habían inventado los torpedos, con aire comprimido, pero inmediatamente lo desecha y dice, no, aquí lo que hay que hacer es un motor eléctrico. Entonces, claro, un motor eléctrico, para alimentarlo tienes que poner baterías de acumuladores. Y es el primero que pone un derivado del caucho, la ebonita, que es un caucho tratado con azufre como aislante. No madera. Curiosamente, un operario del Arsenal de Cartagena la había guardado en casa y se ha recuperado hace nada uno de esos cajones enormes donde estaba. Bueno, esto es otro invento de Peral, el que inventa el periscopio. Pero no es un periscopio de visión directa, es un periscopio de que te lo proyectas sobre una mesa. ¿Entienden? La imagen no va directamente a los ojos, sino sobre una mesa. Y sobre ahí, que está milimetrada y tal, que es algo imprescindible en un submarino para saber por dónde va y qué es lo que hace. Pero hay más inventos. Por resumir, bueno, todos esos cuarterones que ven ahí, es que claro, un submarino lo primero que tiene que llevar es montones de paneles para llevar los acumuladores, las baterías de acumuladores. Es ahora, y fíjense, lo que tiene que llevar cualquier cacharro eléctrico es el principal problema. ¿Dónde almacenar la electricidad? Sobre todo porque, y este va a ser una cosa genial, pero genial y muy poco divulgada, de Peral, el problema de los acumuladores no es tanto almacenar la electricidad, sino cómo lo recargas.
Cuando se acaban las baterías, ¿qué haces? Pues teóricamente volver a puerto y esperar que una máquina de vapor gire y te recargue otra vez las baterías. Con lo cual los submarinos en principio estaban hechos solo para defensa costera, para moverse muy poco de la costa y tal. Hasta que a Peral se le ocurre algo sorprendente. Me lo guardo. En cualquier caso, el primer submarino con periscopio, el primer submarino que funciona con motor eléctrico, el primer submarino con torpedos. Pero es que hay más. Un submarino es un barco, tiene que llevar brújula para saber por dónde va. Pero una instalación eléctrica destroza cualquier cosa magnética que haya. Si van ustedes por Cartagena, verán que la torreta del submarino, el submarino es de metal, es de acero, pero la torreta es de bronce. ¿Por qué? Porque el bronce no es magnético. Previo hasta eso, que claro, en un buque lo llenas de cables eléctricos, lo llenas de instalaciones eléctricas y tal, y la brújula se vuelve loca. Pero es que además se le ocurrió algo más. ¿Cómo recargan las baterías? El submarino que se conserva actualmente en Cartagena no es más que el primer prototipo. Es curioso que le pusieron toda clase de pegas, pero los primeros submarinos operativos del mundo no funcionaban mejor que el de Peral. Pero es que además anticipó otra cosa. Varias cosas más. Una de ellas, ¿cómo recargar las baterías para que el submarino se pueda mover un poco? Un motor de gasolina, lo acababan de inventar. Gasolina y electricidad en un espacio comprimido, una catástrofe. Porque con una chispita eléctrica, los de dentro fuera. ¿Qué se le ocurre a Peral? Que hablaba y escribía alemán. Mandar una carta a Rudolf Diesel diciendo: oiga, su motor diésel de gasóleo está disponible. Uy, no, todavía está en fase de pruebas. Los submarinos de 2 guerras mundiales lo que han llevado ha sido motor diésel para recargar las baterías sin necesidad de volver a puerto. Y eso lo previó Peral. Y nadie lo ha reconocido. Es más, hubo submarinos ingleses, franceses, que llevaban esos motores para la recarga y para navegar en superficie de gasolina. ¿No? Les digo los accidentes que hubo. Porque la gasolina es muy volátil, es muy inflamable, y una chispita en cualquier cable producía la catástrofe. Bueno, pues Peral ya había dicho, y Rudolf Diesel le contesta muy amablemente que lo siento, pero que mi motor está en fase experimental y que todavía no se puede instalar y tal. O sea, para que vean, aquí en España se le rechaza, pero esta es la botadura del submarino, el público, pues entonces se desbordó la alegría pensando que España podía tener un arma secreta, que podíamos recuperar el prestigio mundial, que tal y que cual, pero se cometió un error terrible. Este es el submarino, miren el periscopio, ese es la carraca. Fíjense el barco que está ahí reparando, un barco todavía de casco de madera con velas, ¿lo ven? La popa del barco, y al lado el Peral. Que miren, lleva una barandilla, lleva el periscopio, lleva lanzatorpedos con motor eléctrico. O sea, es como si ponen ustedes una cuadriga de caballos y al lado un Ford modelo 19. Pero no nos damos cuenta, no sabemos valorar lo nuestro. El caso, esta es la bandera que llevó el Pilar, que es curioso, fíjense, es la antigua bandera de la Marina de Carlos III, que no lleva el escudo de España todavía.
¿Saben? Es curioso, yo mismo me llevé una sorpresa. La bandera primitiva y la bandera de la Armada y luego después del país, hasta de la Primera República, era esta, con el escudo del Castillo y del León. El escudo con las barras de Aragón, el león, el castillo y las columnas de Hércules, se lo puso la bandera de la Segunda República. Para que vean. Sorprendente, ¿no? Toda la vida riéndome de lo del plus ultra, que si Franco, que si los ultras, y resulta que eso lo había añadido a la bandera con lo del morado, que fue un error, la Segunda República. Bueno, por supuesto, la imaginación se despertó. Aquí ven a submarino Peral hundiendo con torpedo a un barco enorme y tal. Las medallas que le dieron a Peral antes de morir, un torpedo de entonces y un busto de Peral, es el Museo Naval de Madrid, todas las revistas y publicaciones haciéndose eco del genio, los oficiales que le ayudaron, las charreteras y el sable, una maqueta de submarino, si se fijan otra vez, todos los estantes para poner los acumuladores de baterías. Y luego, una de las cosas, aquí está la razón última por la que a Peral terminó pidiendo la baja de la Armada y muriendo de cáncer muy poco después. Murió de cáncer por una tontería, entonces no sabía. Le tocó servir en Cuba, en Filipinas, y en Filipinas le salió un lunar verrugoso. Y entonces se tenía muy poca idea y un peluquero se lo cortó de raíz. Lo que le produjo fue un melanoma, que fue de lo que murió. Fue a Alemania a operarse y tal, que en el posoperatorio murió. Pero que aquí está la razón. Fíjense ustedes que se ve Peral, la bandera de España. Por cierto, Peral era masón republicano. Se le enterró en la parte civil del cementerio de Cartagena. Pero era un patriota. Como Santiago Ramos y Cajal, que también era masón republicano, pero también era un patriota, era español y no se avergonzaba de ello. Y si se fijan ustedes, se ve la sombra del submarino por ahí, un barco grandote que se va a hundir, y al fondo que ven un promontorio sobre las olas, Gibraltar. Que empezó, la última prueba del submarino tenía que ser sumergirse en la bahía de Algeciras y cruzar el estrecho hasta Ceuta, sumergido. Claramente, si este abanico se hizo, y en la prensa y tal, era el arma secreta para recuperar Gibraltar y para dársela a los ingleses. Los ingleses se habían opuesto sistemáticamente al submarino porque ellos tienen la primacía del mar y no querían que nadie se la disputara. Y se opusieron siempre y sabotearon siempre cualquier avance, porque les iba a producir mucho daño. Y efectivamente, en 2 guerras mundiales, el mayor daño que ha tenido Gran Bretaña por el mar han sido los submarinos alemanes. Entonces, ellos se negaron siempre a investigar submarinos y a que los investigaran otros. Entonces, una comunicación, es muy difícil probarla documentalmente, una comunicación del gobierno británico diciendo que toda la prensa española diciendo que el submarino de Peral va a ser el arma secreta para recuperar Gibraltar y para fastidiarnos. No. Cualquiera le decía que no al Imperio Británico a la Reina Victoria. Y esa es la explicación última. Aparte de las envidias y aparte de todo lo demás. Pero la razón sería esa. Que los ingleses se mosquearon mucho con la prueba del submarino buzón del Estrecho de Gibraltar, con dibujos como este de que un submarino de Peral hunde un acorazado frente a Gibraltar, y dijeron que nos olvidáramos del asunto. Y nos olvidamos por la cuenta que nos trajo.
lo cual no impidió, pero está claro que esa es la explicación útil. Aparte animosidades personales, aparte triquiñuelas, que a veces se nos olvida que no estamos solos en el mundo, que hay mucha más gente que decide por nosotros y que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y el caso de Peral es uno de ellos. Bueno, lo curioso es que ya ven, en dos épocas muy distintas, tres españoles también muy distintos demostraron estar a la cabeza de la inventiva y de la técnica de su época. En el caso de Peral, perdón, en el caso de los dos primeros, Cosme García y Monturiol, era el principio de la revolución industrial en España, que fue retrasado y tal. Pero el caso de Peral es más sintomático porque es toda una generación de españoles de un lado y de otro que está en ese momento luchando porque España recupere el puesto entre las grandes naciones europeas y del mundo. La generación de Peral es la generación de Cajal, es la generación del primero de los doctores Barraquero, los oftalmólogos, del doctor Ferrán, de marinos como Bustamante, el inventor, Joaquín Bustamante y Quevedo, el inventor de la primera mina submarina española, introductor de la electricidad en España, las primeras redes telefónicas españolas, las primeras redes eléctricas españolas, las montó él. Por cierto, pero cuando se enteró del armado, los poquitos años que vivió, creó una empresa de electricidad para hacer instalaciones eléctricas. Y así, Bustamante, que les he dicho, el de la mina, Bustamante era primo hermano de Leonardo Torres Quevedo, criados en la misma casa de Cantabria, de Santa Cruz de Icuña. Y Torres Quevedo, ¿sabe?, desde los dirigibles hasta los primeros cerebros electrónicos, hasta lo que quieran ustedes. Y eran todos con la ilusión de volver a España al primer puesto entre las naciones, que no éramos un país atrasado y tal. Y además, curiosamente, de todos los colores políticos, pero todos con ese deseo de contribuir al desarrollo y a la riqueza de su país y al avance cultural y tal, que se nos olvida. Esa generación que luego, por motivos obvios, pues, es lo más... nos hemos referido a la generación del 98, hay una generación del 98 de científicos. Y se nos olvida casi siempre. Pensando en los literatos, se nos olvida que es, por ejemplo, de médicos. Que luego continúa todavía un poquito en el siglo XX, lo saben ustedes, que en España pues perdemos la cabeza por cualquier famosillo, pero luego se nos olvida el señor que inventó la anestesia epidural, o se nos olvida la señora que inventó la vacuna del talón en los recién nacidos. Bueno, es que lo que nos gusta es el famoseo y nos olvidamos de la gente que realmente ha trabajado y se ha sacrificado y con muy poquita recompensa y con muy poquito reconocimiento por parte de la sociedad. Y que es curioso que, como el viejo dicho, sigamos tropezando a la misma piedra, que a la gente que realmente lo vale y que aporta cosas, eso es poquito. A los famosos y populares y tal, a esos, todo. Creo yo que ya ha pasado bastante tiempo como para que no reflexionemos, empecemos a pensar en quién debemos valorar más y a quién debemos de reconocer más, aunque solamente sea por las veces que nos hemos tropezado y nos hemos equivocado con esto. Pero ya saben ustedes que el español, perdone que termine con un chiste, el español es un personaje fácilmente reconocible. Si le preguntas qué va a pasar con él después de muerto, dice que va a ir al infierno. Y si le preguntas que por qué pecado, él te contestará por la lujuria. Y miente.
no es por la lujuria, es por la envidia, de pensar que todos ligan más que él. Muchas gracias y buenas noches. Esto, si tienen preguntas...